A todos, mi nombre es Diana Torres, soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Villarrica, y desde la misma les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla del tema, el ABC de la redacción científica guía para principiantes. Recuerden que deben mantener apagados sus cámaras y micrófonos durante la videoconferencia para que no haya ninguna interrupción. Así también pueden dejar sus preguntas en el chat y luego daré lectura a las mismas al doctor. También recuerden que para acceder a la certificación deben de completar el formulario de asistencia en el tiempo establecido, el cual se estará enviando en el chat del Meet al final de la charla. Muy bien, hoy nuestra videoconferencia nos va a acompañar el doctor Julio Torales, quien es medalla de oro y mejor egresado de la carrera de Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en psiquiatría clínica, especialista en psiquiatría de la infancia y la adolescencia, Magíster en Docencia Médica Superior, Máster en Psicofarmacología, Doctorado en Proyectos de Investigación, Jefe del Departamento de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Director de la Escuela de Formación e Investigación Científica, Universidad Nacional de Caguazú, Docente, investigador de la Universidad Sudamericana, Investigador, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, Fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Premios CIVAL 2022 y 2023 de Elsevier y CONACYT. Doctor Julio, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos aprender muchísimo de vos. Adelante, que el Meet es todo tuyo. Muchas gracias a ustedes por permitirme acompañarles hoy en un día tan frío. Sabemos que es difícil tratar de concentrarse manteniendo el calor corporal, pero les agradezco que me hayan invitado para poder hablar de algo que me apasiona, que es investigación. Y vamos a tratar de que hablar de esto no sea tan aburrido y dejar algunas cosas prácticas que nos ayuden a poder mejorar la redacción de nuestros artículos científicos. Algo muy importante que quiero mencionarles: la investigación se va aprendiendo de a poco. Es decir, una persona empieza a investigar hoy y no le van a salir bien las cosas al principio. Incluso antes de comenzar esta charla recibimos el rechazo de una investigación que hicimos hace poco. Mandamos a una revista hace 3 días y ya nos rechazaron directo. Entonces tenemos que buscar una nueva revista a donde enviar. Eso va a suceder y va a seguir sucediendo siempre, y a investigadores de mucha experiencia les sigue sucediendo. Por lo tanto, obviamente en 1 hora y media de charla no vamos a aprender todo, pero va a sentar las bases para que podamos seguir preguntando y sobre todo equivocándonos. Equivocándonos en investigación vamos aprendiendo siempre. Dicho esto, voy a compartir pantalla y me van a confirmar, por favor, si se observa y si la misma se mueve. Sí, sé, doctor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de la redacción científica y vamos a enfocarnos específicamente en el artículo de investigación original. Si de repente se congela la pantalla, por favor me avisan. Tengo que hacer algunas declaraciones de conflicto de interés con los siguientes patrocinadores: con el laboratorio MDC de Taiwán, porque fui el investigador principal del primer ensayo clínico de una vacuna contra COVID-19 en el país, la MDC 901. No me pregunten cómo un psiquiatra terminó siendo investigador principal de un ensayo clínico de vacunas, pero los caminos de la investigación son así. Con el laboratorio Ferrer, porque soy speaker para su molécula loxapina inhalada, y con el laboratorio Pfizer, porque soy recipiente de una subvención para investigar ansiedad y depresión en personas con cardiopatía en Iberoamérica. Ninguno de estos 3 patrocinadores tiene que ver con esta presentación. Voy a hablar principalmente desde el paradigma cuantitativo, porque en medicina y en ciencias de la salud en general utilizamos más el paradigma cuantitativo para poder hablar o para poder investigar. No obstante, el paradigma cualitativo también es importante, porque en los últimos años están apareciendo cada vez más investigaciones que usan ese enfoque, pero la mayoría, todos los ejemplos que les voy a mostrar hoy se basan en el paradigma cuantitativo, en la investigación cuantitativa. Obviamente voy a dar ejemplos de ciencias de la salud y específicamente de mi área de investigación, que es psiquiatría, psicología médica, salud mental y neurociencia en general. Yo no puedo leer la pantalla, entonces si hay alguna pregunta o algo, por favor me avisan.
Cuando hablamos de investigación, tenemos que pensar que la investigación y la publicación de todos los artículos científicos resultantes de esta se van a entrelazar de manera intrínseca. No podemos llamarnos investigadores si es que nuestra investigación no termina publicada. Con ello no digo que es importante que nuestras investigaciones sean presentadas en congresos o en pósters, etc. Pero una persona solamente puede decir soy investigador si es que su investigación fue publicada en una revista científica. Existe la percepción errónea muchas veces de que la labor de la investigación, o del investigador, mejor dicho, concluye cuando tenemos los resultados, elaboramos un informe o presentamos el estudio en un congreso. Pero el proceso investigativo va a culminar únicamente con la publicación de ese artículo científico y solo de esa manera vamos a poder ayudar a la generación de más conocimiento uniéndonos al conocimiento ya existente. El artículo científico, por lo tanto, representa un documento formal que lo que hace es presentar de manera sistemática, detallada, minuciosa los resultados de nuestra investigación. Y la función primordial de ese artículo científico radica en comunicar de una forma precisa y aceptada por la comunidad científica los hallazgos, la metodología, las conclusiones y las aportaciones que nosotros encontramos en la investigación que realizamos. No hay investigación que sea inútil. Todas las investigaciones son importantes. Tal vez algunos tópicos o áreas de la ciencia ya se han investigado más, entonces tenemos que darles la vuelta a veces. Por ejemplo, que ustedes me digan, voy a investigar depresión y ansiedad en estudiantes de medicina del Paraguay, y yo les diría que ya es un tema un poco gastado, ¿no? Tal vez tengamos que pensar en salud mental de los estudiantes de medicina y el factor económico mediador contrata a temas que ya han sido suficientemente debatidos, por ejemplo. Pero todas las investigaciones en sí son importantes. En el ámbito científico, las publicaciones de estos artículos se distribuyen extensamente a través de, obviamente, una gran red de revistas especializadas. Y estas revistas conforman lo que se conoce como literatura primaria en la ciencia, siendo los libros y los capítulos del libro la literatura secundaria, útiles para recibir información, pero que no construyen evidencia científica como los artículos que publicamos en revistas. Lo que les estaba mencionando, existen otros recursos como libros y artículos de revisión, pero constituyen lo que conocemos como elementos secundarios de la literatura. Son útiles, pero nunca van a reemplazar a un artículo de investigación original. ¿Cuáles son los tipos de artículos científicos? El artículo de investigación original, el artículo de revisión, la comunicación breve o corta, el artículo de perspectiva o comentario, el reporte de caso y la carta al editor. Y todos son importantes, pero el tipo de artículo científico más importante en investigación siempre va a ser el artículo de investigación original. El artículo de investigación original presenta los resultados completos y detallados de una investigación, incluyendo su metodología, sus resultados, el análisis que realizamos de esos resultados en la discusión y sus conclusiones. Por lo tanto, sigue una estructura estándar que se puede determinar como IMRD. Introducción, metodología, resultados y discusión, y la discusión suele contener en el último párrafo a las conclusiones. El artículo de revisión resume, analiza y evalúa la literatura existente sobre un tema específico. Piensen en uno de los libros que ustedes utilizan en la carrera de medicina. El capítulo, por ejemplo, de fisiopatología del síndrome nefrótico o el capítulo de proteínas de un libro de bioquímica. Eso básicamente es un artículo de revisión, porque lo que hace es proporcionar una síntesis o un resumen exhaustivo de los hallazgos y avances más relevantes en una área determinada, ofreciendo una visión general y actualizada del estado del conocimiento. Y para poder hacer esa síntesis, se basa en lo que otros investigadores encontraron en artículos de investigación original. Básicamente, los artículos de revisión resumen resultados de artículos de investigación original para sacar una síntesis. Las comunicaciones breves o cortas lo que hacen es centrarse en la presentación rápida y concisa de resultados preliminares. Por ejemplo, ya encontramos algo muy interesante y no vamos a tener tiempo de hacer
un artículo de investigación original lo suficientemente largo. Hay revistas que nos permiten presentar los hallazgos en forma de comunicaciones breves. Es similar a un artículo de investigación original, pero más corto. No todas las revistas tienen este tipo de artículo disponible. Por lo tanto, por lo general, vamos a enfocarnos siempre en el artículo de investigación original. El artículo de perspectiva o comentario. El artículo de perspectiva básicamente lo que brinda es la opinión, el análisis de un experto sobre un tema en específico. Discute, por ejemplo, una tendencia emergente, una cuestión ética o propone nuevas direcciones en investigación. Generalmente los artículos de perspectiva o comentario son reservadas para personas que ya tienen un camino recorrido en un área determinada. Si nosotros queremos, por ejemplo, si queremos escuchar la temática principal sobre psicodermatología, avances en la psoriasis, le vamos a escuchar a la profesora Koblenzer, que es lo máximo en esa área determinada de la medicina. Ella va a poder escribir un artículo de perspectiva o comentario porque es tipo la autoridad máxima reconocida por la ciencia en esa área determinada. El reporte de caso documenta y describe detalladamente un caso o una serie de casos que sean relevantes damos el diagnóstico o porque el tratamiento salió del estándar común. Por ejemplo, si yo les presento el reporte de caso de una mujer de 50 años de edad que hizo una crisis hipertensiva y que fue a la unidad de salud familiar del pueblo y le dieron enalaprilato y le bajaron la presión, ese no es un reporte de caso interesante. La mayoría de las revistas le van a rechazar ese tipo de reportes. Y yo veo con el tiempo que se están presentando cosas que normalmente se hacen. Por lo tanto, primera definición, un reporte de caso tiene que presentar algo que normalmente no se hace. Es como que yo les presente el reporte de caso de un varón de 20 años con depresión al que le di fluoxetina y psicoterapia cognitiva y mejoró. ¿Qué de relevante tiene? ¿La depresión puede afectar a personas jóvenes? Claro que sí, principalmente a los 20 años luego aparece la depresión. ¿Se utiliza luego fluoxetina? Sí, se utiliza luego. ¿Se utiliza luego psicoterapia? Sí, se utiliza luego. Entonces, ¿qué tan novedoso tiene? Por ejemplo, reporte de caso de una vía venosa central en donde la persona tenía 2 venas subclavias del lado derecho y tenía un arco aórtico alterado, por ejemplo. Esa es una variante anatómica de interés, ese es un reporte de caso interesante. O, por ejemplo, que una persona hizo una hepatotoxicidad luego de tomar muchos litros de yerba mate o de mate durante estos días fríos. Ese es un reporte de caso interesante. Vean, o sea, entiendan, los reportes de caso tienen que mostrarme algo novedoso. Y en los últimos congresos hemos visto que se presentan cosas que normalmente se harían luego. Para los congresos tal vez podrían servir, pero no me gustaría que estén perdiendo el tiempo en cosas que no van a poder salir del escritorio y no van a poder ser publicadas luego. La carta al editor es una comunicación breve que ofrece comentarios, críticas o aportaciones sobre un artículo previamente publicado en la misma revista. Es decir, en una revista se publicó un artículo sobre la hipotermia generalizada que se dio en personas en situación de calle en estos últimos días y cómo se midió esa hipotermia en las personas, y otro investigador lee el artículo y hace comentarios enviándole una carta al editor. A menudo también busca iniciar un debate académico sobre un tema específico. Algo muy importante, no hay que abusar de las cartas al editor. Yo escribo cartas al editor sobre temas interesantes, pero hay muchas personas que se llaman investigadores y uno ve su currículum y lo único que tiene es cartas al editor, cartas al editor, cartas al editor. Y las cartas al editor medio que es obligatorio luego que te publique el editor una carta que le mandas si es que está bien hecha. Entonces realmente hay que tomar con pinzas si una persona solamente tiene su bagaje académico, se presenta con miles de cartas al editor. Yo tengo mis dudas de que realmente sea un investigador. Es una opinión que muchos de mis colegas investigadores también comparten, entonces hay que tener en cuenta un poco y tener el balance. No con eso estoy satanizando las cartas al editor, son importantes, yo mismo he publicado varias,
pero tu producción científica no puede basarse solamente en cartas, cartas, cartas y más cartas. Hace poco en Twitter, yo le sigo diciendo Twitter, no me sale X, se vio que uno de los principales investigadores de India, uno de los de mayor producción científica, basaba su producción científica en más del 60% en cartas al editor. Entonces eso es como una práctica un poco cuestionable. Ahora a lo que venimos, ¿verdad? Hablar del artículo de investigación original. El artículo de investigación original es un documento académico que presenta de manera detallada y sistemática los resultados de nuestra investigación. Este tipo de artículo tiene como objetivo principal comunicar esos hallazgos originales, discutirlos y presentarlos de manera ordenada. Presenta algunas características clave. Primero, tiene una naturaleza investigativa porque detalla el diseño, la metodología, los procedimientos y los resultados de una investigación original. Esto puede abarcar desde experimentos, pasando por encuestas, estudios observacionales, etc. Tiene una estructura estándar que es IMRD, la introducción que me va a servir para contextualizar el problema, la metodología que va a describir cómo se llevó a cabo el estudio, los resultados en donde voy a presentar los hallazgos y la discusión donde voy a interpretar los hallazgos previamente encontrados. Por lo tanto, en los resultados uno solamente informa y no hace ni un juicio de valor. Nada, ningún análisis se hace en resultados. En la discusión se interpreta lo encontrado. Y en el último párrafo de la discusión se suelen incluir las conclusiones del estudio. Este es el formato. El formato IMRD, la introducción, la idea fuerza de la introducción es qué se ha estudiado y representa el 10 al 15% total del artículo nomás. Hay gente que escribe 4 páginas de introducción. Aburrido, se te va a rechazar el artículo. 10 a 15% del total de extensión nomás tiene que tener. La metodología, cómo se ha estudiado, hasta el 30% del artículo, entre 25 a 30% del artículo tiene que corresponder a la metodología, porque la metodología le va a permitir a otros investigadores replicar mi estudio. ¿Qué se ha encontrado en los resultados? 20 a 25% del total. Porque simplemente ahí vamos a contar lo que encontramos nomás, con tablas, con figuras o de la forma que sea, como vamos a ver más adelante. Y lo más importante de todo el artículo, y lo que menos parece que ponemos esfuerzo muchas veces, es la discusión, que representa tiene que representar el 40% del total del artículo. Y ahí nosotros hacemos un análisis, presentamos los resultados, discutimos esos resultados e interpretamos por qué nos salió así. ¿Por qué nos salieron así los resultados? Contrastando nuestros resultados con la literatura existente. Otra característica clave de un artículo de investigación original es que da aportaciones originales porque debe presentar resultados nuevos, significativos y originales en el campo de estudio. Estos resultados pueden ser nuevos descubrimientos o interpretaciones que todavía no se hayan dado a descubrimientos previos. No hace falta descubrir la pólvora, podemos encontrar una arista diferente en nuestra investigación. La revisión por pares, porque antes de su publicación el artículo de investigación original suele pasar por una revisión por pares, es decir, de personas expertas en el área que van a evaluar la calidad, la relevancia y el rigor científico de la investigación antes de que sea publicada. Y son la base de la literatura científica, ya que contribuyen con nuevos conocimientos, avances y descubrimientos. Nos ayudan a construir y ampliar el cuerpo de conocimiento existente en un área determinada. Empezamos entonces. Lo primero de un artículo científico original es el título. Redactar un título efectivo para una investigación va a ser fundamental, ya que luego nos da valga la redundancia, una primera impresión y nos comunica de manera concisa el enfoque y el propósito del estudio. Algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para la redacción son los siguientes. Claridad y concisión, porque tenemos que evitar los títulos largos y complicados. Se recomienda ser directo y utilizar palabras claras que comuniquen de manera efectiva lo que nosotros vamos a informar en el estudio. Es útil considerar algunas palabras clave relacionadas con el tema de la investigación. Es decir, no inventar palabras, sino que si estamos hablando de depresión y ansiedad en estudiantes de medicina, lo más probable es que utilicemos directamente la palabra depresión y ansiedad en el título porque son palabras clave de la literatura científica. Para poder buscar las palabras clave, les recomiendo que entremos a
el DEX, que es Descriptores en Ciencias de la Salud, de la Biblioteca Virtual en Salud, o también el MESH de PubMed, que es más claro qué tipo de palabras utilizar en el título. Yo les recomiendo que ingresen directamente a los descriptores en Ciencias de la Salud de Vireme, así luego pueden poner en Google y les va a saltar, y ahí ustedes ponen la palabra que ustedes quieren usar en el título y Vireme les va a decir, esta es una palabra clave, esta no es una palabra indicada. ¿Por qué es importante que usemos palabras clave, tanto en el título como en el resumen? Porque le va a servir luego a los buscadores encontrar más rápidamente nuestro artículo, porque nuestro artículo va a ser indizado o indexado, si vamos por el lado, si usamos el anglicanismo, indexados en las bases de datos gracias a esas palabras clave. También nuestro título tiene que indicar el problema central que vamos a investigar y no irse por las ramas, obviamente. Siempre siguiendo un lenguaje formal o académico, que es el que tiene que repetirse a lo largo de todo el texto de la investigación. En el caso de que nosotros hayamos descubierto algo importante, o sea, muy original nuestra investigación, podemos utilizar alguna palabra en particular dentro del título. Nuevo enfoque, innovador, contribución a la literatura, si es que nuestra investigación realmente es innovadora en algún aspecto. Si no, no hace falta poner esas palabras versallescas ahí. Pero si realmente estamos descubriendo algo, podríamos muy bien colocar ese tipo de palabras. No hay que utilizar abreviaturas, a no ser que las abreviaturas sean fácilmente conocidas. Por ejemplo, COVID-19 es una abreviatura de Coronavirus Disease del 2019, es ampliamente conocida. No vamos a colocar en el título Coronavirus Disease 2019. SARS-CoV-2 también es una abreviatura conocida. Pero si solamente nosotros o pocas personas conocen el acrónimo que vamos a utilizar, es mejor tratar de utilizar las palabras completas y no sus acrónimos. Este podría ser un ejemplo de título. Esta es una investigación que hace poco publicamos. Estrés autopercibido durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en Paraguay, una encuesta exploratoria. Simplemente, vos ya le decís a la gente que va a leer tu artículo que hubo una encuesta. Y le decís que lo que mediste con esa encuesta es el estrés autopercibido. Asumimos que en humanos, ¿verdad? Porque estamos hablando del estrés. No podemos medir estrés en animales a través de una encuesta. No hace falta más adornar nada acá. Como ven, por la pandemia COVID-19 en Paraguay, una encuesta exploratoria, año 2023, Ciudad del Este. No tiene sentido. Ese tipo de cosas hay que enseñarle también a nuestros profes de metodología, que basta de poner años cuando no son necesarios en nuestra investigación o en el título, y lugares también. Sí, lugares específicos como Coronel Oviedo o Asunción o campus de la Universidad Católica Villarrica. Eso no es interesante, no es novedoso, no es relevante y no le va a servir a una persona que quiere realmente aprender sobre el estrés. Después llegamos al resumen. El resumen de un artículo científico es un texto conciso y completo que resume de manera clara y precisa el contenido principal de nuestro artículo. Busca condensar la información esencial del artículo en un espacio limitado que, dependiendo de la revista, son entre 200 a 300 palabras. Por lo general son 250 palabras. Recuerden que en español siempre hay más palabras que en inglés y la mayoría de las revistas les va a pedir en inglés. Entonces, si ustedes tienen un resumen escrito en 300 palabras en español, lo más probable es que en inglés les queden 280 más o menos. Siempre los resúmenes en inglés, el inglés es muy práctico por eso, porque no tiene tantos conectores, no tiene tantos géneros a la hora de escribir, invisibiliza mucho a los géneros, ¿verdad? Pero es mucho más práctico para el lenguaje académico, en ese sentido. Dos tipos de resumen tenemos que conocer, el estructurado y el no estructurado. El estructurado primero. El estructurado sigue una organización específica porque divide la información en secciones. Dentro de esas 300 palabras está dividido otra vez en secciones. Se divide en segmentos que corresponden a las secciones principales del artículo. Por ejemplo, introducción, metodología, resultados y discusión. Cada apartado del resumen, entonces, presenta brevemente el contenido clave de su contraparte del artículo completo. El hecho de que sea estructurado facilita la identificación y comprensión de los aspectos fundamentales del estudio.
La mayoría de las revistas científicas solicitan que el resumen siga una estructura con distintos apartados, como vamos a ver enseguida, con el propósito de facilitar su redacción, su lectura y su comprensión. Esos encabezados o esas divisiones pueden variar dependiendo de la política editorial de la revista, así como la cantidad de palabras que va a tener que tener nuestro resumen, que típicamente va entre 250 a 350 palabras. Este es el formato, esta es la comparación del formato IMRD de nuestro artículo inextenso con lo que vamos a cargar en nuestro resumen. El resumen estructurado, a su vez, puede ser de 4 encabezados, de 5 encabezados o de 8 encabezados, dependiendo de lo que nos pide la revista. El más típico es el de... a ver un poco. Sí, tal vez el de 4 y el de 5 por igual. Vieron que en el de 4 encabezados, lo primero que vamos a tener en el resumen es los antecedentes que tiene que incluir el objetivo de la investigación. La metodología es igual, vamos a contar la metodología, resultados luego y luego conclusiones. Todo eso en 300 palabras, ¿verdad? Cuando es de 5 encabezados, el antecedente está primero, luego se escribe el objetivo, luego la metodología, resultados y conclusiones. Y cuando es de 8 encabezados, antecedentes van juntos, y luego los resultados y las conclusiones. La revista les va a informar a ustedes cómo quiere la revista que ustedes presenten el resumen. Generalmente yo les recomiendo que hagan un resumen de 4 o 5 encabezados porque va a ser mucho más fácil. Yo generalmente uso el de 5 encabezados y si la revista me pide a mí que cambie, cambio nomás. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de resumen estructurado de este artículo que hice con mis estudiantes sobre ansiedad, depresión y vulnerabilidad al estrés en personas con diagnóstico de artritis reumatoidea, un estudio exploratorio del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. El título ya lo dice, buscamos ansiedad, depresión y vulnerabilidad al estrés en personas con diagnóstico de artritis reumatoidea. Pero ya dijimos bien que es monocéntrico y avisamos que solamente nos centramos en una institución. ¿Verdad? Ya contamos en un hospital. Y el resumen, a ver, ahí miramos, en negrita está antecedentes, objetivo, metodología, resultados, conclusiones o discusión. Es un resumen de 5 encabezados, estructurado de 5 encabezados. No voy a leerles todo porque vamos a perder demasiado tiempo. Pero en los antecedentes contamos en un parrafito o en 3, 4 líneas lo que buscamos con la investigación. En el objetivo presentamos el objetivo de la investigación. En la metodología presentamos al tipo de diseño que elegimos. En los resultados, el principal resultado. Si nosotros decimos que ansiedad, depresión y la vulnerabilidad al estrés en personas con artritis reumatoidea, mínimamente tenemos que poner en el resumen cuántas personas tenían depresión, ansiedad y vulnerabilidad al estrés. Y mínimamente, porque eso es lo que prometimos en el título. Y luego sacamos la discusión o conclusiones. Como ven, el resumen tiene palabras clave. Y las palabras clave tienen que estar en los DEX o los MESH, es decir, tienen que estar indexadas para que luego el artículo se pueda indexar. El resumen no estructurado es libre, pero básicamente, y aquí les doy un tip, es la que ustedes están haciendo un resumen estructurado, pero sacan los subtítulos del resumen. Es como que están haciendo uno estructurado, pero luego eliminan la palabra antecedentes, la palabra objetivos, la palabra metodología, la palabra resultados, la palabra conclusiones. Y dejan el texto de corrido. Un ejemplo, esta fue la tesis de la profe Carolina Vázquez. Yo fui su tutor para que publicamos. Fue relación entre la ansiedad y la depresión con los parámetros de adecuación de la diálisis. Acá lo que vimos es si los pacientes que están ansiosos o deprimidos y que se están sometiendo a diálisis, esa depresión y esa ansiedad le altera o no los parámetros de adecuación a la diálisis, porque hay una serie de parámetros que hay que cumplir. Y el resumen que nos pidió la revista fue un resumen de tipo no estructurado. Es directamente en 300 palabras. Este sí podemos leer rápidamente. Los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar depresión y ansiedad, lo que podría dificultar el manejo de la patología renal. Básicamente esos son los antecedentes.
El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación entre ansiedad, depresión y los parámetros de adecuación de la diálisis. Ese fue el objetivo. Este fue un estudio observacional descriptivo de asociación cruzada de corte transverso temporalmente prospectivo y de carácter exploratorio. Se midieron variables sociodemográficas, clínicas, psicopatológicas, ansiedad y depresión a través del HADS y de adecuación a la diálisis y cuáles fueron los parámetros que se midieron. Se utilizó estadística descriptiva, además de chi cuadrado, t de Student y ANOVA, según sea el caso para buscar asociaciones, y la significancia estadística quedó establecida en p menor a 0,05. Hasta ahí es la metodología. 46 pacientes fueron incluidos en el estudio, 61 eran hombres, el 13% calificó como un problema clínico de ansiedad y el 6,5 como uno de depresión. La ansiedad se relacionó con los valores de hematócrito, mientras que la depresión se relacionó con el hematócrito y la hemoglobina. ¿Se encontró relación entre el sexo femenino y la presencia de ansiedad? No se encontraron asociaciones entre psicopatología y otros parámetros de adecuación de la diálisis. Ahí terminaron los resultados. Y la conclusión, esta investigación, al ser la primera de su tipo en el país, permite abrir posibilidades de investigación futuras que puedan profundizar en la salud mental de los pacientes con enfermedad renal. Medio cutre mi conclusión, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, palabras clave: enfermedad renal, diálisis, ansiedad, depresión. Dieron un tip, el resumen no estructurado es como uno estructurado al que le sacamos toditos estos encabezaditos que tenían. ¿Se me está siguiendo hasta ahí? O yo hablo, no imagino. Sí, doctor. Bueno, gracias. Las palabras clave, como se mencionó previamente en el apartado sobre el título, muchas revistas solicitan una lista de términos relacionados con el contenido en el artículo. Habitualmente 3 y 6 palabras clave que nos ayuden a clasificar el trabajo en los índices y bases de datos bibliográficos. ¿Dónde vamos a conseguir las palabras clave en nuestra investigación? En los tesauros, en el DEX o en el MESH, dependiendo de qué. Yo les recomiendo que entremos más rápido al DEX, que es el de Vireme, es gratuito, el MESH también, pero es más fácil, es más amigable su uso. Las palabras clave le permiten al resto encontrarnos y permiten que nuestro artículo ingrese a las bases de datos importantes. De ahí está la alegoría de la imagen que les muestro con las puertas de Turing. Solamente con una palabra clave se puede entrar a Moria, ¿verdad? Entonces, es importante que elijamos bien las palabras clave de nuestra investigación siempre. Y esas palabras clave las vamos a buscar en estos tesauros. Llegamos a la introducción del artículo. La introducción de un artículo científico original establece el contexto, justifica la importancia del estudio y presenta el objetivo del trabajo. No hay una subsección de objetivo. Dentro de la introducción, generalmente el último párrafo ya es el objetivo de la investigación. Tiene que representar alrededor del 10 al 15% del total del trabajo, aunque esto puede variar según las pautas específicas de la institución o revista. Nos tiene que permitir contextualizar el problema, o el tema, mejor dicho. Se recomienda comenzar presentando el contexto general del tema de investigación y describir brevemente la relevancia del mismo. Luego declaramos el problema de forma clara y precisa, enunciamos el problema que vamos a investigar. Luego justificamos la investigación, explicamos el por qué nuestro estudio es importante, destacando si existe una brecha en el conocimiento. Y luego, al final, el último párrafo, objetivos e hipótesis. Se debe enumerar el o los objetivos de nuestra investigación o la hipótesis en su caso. Hay que manejar le voy a mostrar un ejemplo enseguida, esos 4 ítems. Contextualizar el tema, declarar el problema, justificar la investigación y presentar el objetivo. Si ustedes pueden hacer una introducción de 4 párrafos, fantástico. Lo mejor sería. No tiene que ser un tratado la introducción de un artículo. Manejar un lenguaje claro y preciso, recordar que todo lo escrito debe estar referenciado, todo absolutamente, siguiendo o el estilo Vancouver o el APA, dependiendo lo que la revista nos pida. Utilizar citas parafraseadas como un método para reconocer la autoría de las ideas presentadas por otros investigadores. Si vamos a usar una cita textual y nos vamos a parafrasear, tenemos que entrecomillar y obviamente citar al autor que está diciendo. Tenemos que variar los conectores utilizados, no repetir siempre las mismas palabras como asimismo, además, asimismo, que muchas veces nos pasa. Mantener un lenguaje formal y académico.
No utilizar nunca o jamás esas palabras, no utilizar en ninguna parte de nuestro texto académico luego. Y redactar párrafos breves con el objetivo de facilitar la lectura y comprensión. Vamos a ver este artículo que publicamos hace poco. Estos son todos estudiantes míos de noveno semestre que forman parte de la red de estudiantes investigadores en neurociencias de la FCM. Quisimos investigar asociación entre cronotipo y síntomas depresivos, como fue la primera vez que se hizo esto en Paraguay. Fue un estudio exploratorio, ¿verdad? Esta es la introducción. Y miren que tuvo 4 párrafos, 5 párrafos tuvo en otra introducción. Porque no hay mucho que decir, no hace falta que sea largo. En el primer párrafo contextualizamos el tema. Y voy a leer para que entendamos bien. El cuerpo humano funciona con un ritmo circadiano, un reloj interno de 24 horas que regula diversos procesos fisiológicos y de comportamiento. Uno de los aspectos más notables de este ritmo circadiano es el cronotipo de un individuo, que define su preferencia natural por ser una persona madrugadora, cronotipo matutino, un búho nocturno, cronotipo vespertino o un término medio. Yo, por ejemplo, tengo un cronotipo vespertino y realmente eso es más problemático para mi salud a largo plazo. El cronotipo viene determinado en gran medida por ese reloj biológico del individuo, en el que influyen factores genéticos, ambientales y estilos de vida. Vieron que cada párrafo está referenciado con un numerito ahí, porque eso es una referencia bibliográfica que va a aparecer en bibliografía después. Los cronotipos matutinos tienden a sentirse más alerta y activos por la mañana, los vespertinos experimentan un pico de energía y alerta durante la tarde y la noche, y los intermedios se sitúan en un punto intermedio con una preferencia equilibrada. En estos 2 párrafos lo que hicimos fue contextualizar el tema. ¿Qué es lo que es cronotipo? Dijimos. Luego declaramos el problema. Investigaciones recientes han arrojado luz sobre la conexión entre el cronotipo y la salud mental. Por ejemplo, sobre su asociación con la presencia de depresión en adultos. La depresión es un trastorno mental prevalente que suele manifestarse durante la edad adulta joven. Yo no voy a definir depresión ahí. ¿Para qué? Una persona que va a leer depresión, asociación entre el cronotipo y depresión, asumo que ya sabe lo que es la depresión. Yo no voy a definir todo lo que es la depresión dentro de mi introducción. Es un craso error que se hace. Ubicamos la investigación ahora. Las investigaciones han demostrado que el cronotipo puede desempeñar un papel importante en el desarrollo y la gravedad de los síntomas depresivos en adultos de ambos sexos y que aquellos con un cronotipo vespertino pueden tener un mayor riesgo de depresión. La relación entre el cronotipo y la depresión en adultos es compleja y polifacética, mientras que los vespertinos pueden tener un mayor riesgo de depresión debido a las exigencias de la sociedad y a la alteración de los patrones de sueño. Los matutinos no están exentos de estos retos. Los cronotipos intermedios con una preferencia equilibrada pueden experimentar un riesgo algo menor de depresión, pero aún así pueden verse afectados por las alteraciones de su ritmo. Y finalmente el objetivo, con base en lo anterior y tomando en consideración que no existen investigaciones sobre el tema en Paraguay, nos propusimos realizar un estudio exploratorio para determinar la asociación entre el tipo de cronotipo y la presencia de síntomas depresivos en adultos del país. ¿Vieron? Nosotros contextualizamos el tema, declaramos el problema, justificamos la investigación y ya básicamente. Y así tiene que ser una introducción. Otra introducción también, esto publicamos con los estudiantes, tecnoestrés, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios de Paraguay. En estudiantes universitarios, un reporte de Paraguay. No les voy a leer todo porque jamás vamos a terminar la charla así. Pero siempre es, contextualizamos el tema, declaramos el problema, justificamos la investigación y presentamos los objetivos y la hipótesis. Acá tuvimos en total, 6 párrafos, que ya es largo luego otra vez, pero no había forma de hacer un poco más corto. Acá lo que se investigó era el tecnoestrés asociado a las clases de Zoom con ansiedad y depresión en estudiantes universitarios. Y otro tema, otro ejemplo, fatiga pandémica en Sudamérica, no del cansancio, no fatiga de cansancio físico. La fatiga pandémica es un constructo que la OMS dijo que existe, ¿verdad? Entonces contextualizamos el tema, declaramos el problema, justificamos la investigación y objetivos e hipótesis otra vez. Yo esta presentación voy a hacerles llegar, no se preocupen, a través de uno de sus compañeros. Voy a ver, durante la semana luego se publica nuestro libro Manual de Metodología de la Investigación para Ciencias de la Salud,
que está todo esto dentro del libro, y el libro entero les voy a pasar en PDF para que hagan y deshagan. Entonces no se estresen mucho si no van a poder captar todo, pero esto todo va a estar en el libro. Y ver señales y métodos, material y métodos, pacientes y métodos, poblaciones, para asegurar la comprensión integral del proceso de investigación. Para que si otro grupo de investigadores de la de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana ve una investigación de la Universidad Católica Campus Guairá y ve la metodología que ustedes hicieron y usan la misma metodología, les tiene que salir resultados similares. Nuestros trabajos tienen que ser replicables, o si no quiere decir que nosotros mentimos en nuestra investigación. Vamos a ir mostrando cada elemento que se informa dentro de la investigación, dentro de la metodología, mejor dicho. No voy a poder desarrollar cada uno de estos porque cada uno de estos es una clase particular. Diseño del estudio y muestreo. El campo de la investigación ofrece múltiples diseños, cada uno con sus ventajas y las limitaciones. La elección del diseño se fundamenta en nuestra pregunta de investigación y en nuestro objetivo. El término de diseño e investigación abarca el método y el proceso que yo voy a utilizar para recolectar la información. Y este es el algoritmo que nosotros usamos en mi grupo de investigación y que determina cuál es el diseño de investigación existente. Los estudios pueden ser experimentales u observacionales. Y dentro de los observacionales tenemos los analíticos, que son los casos y controles y las cohortes, y los descriptivos, que son la prevalencia de asociación cruzada, los ecológicos, la serie de casos, la evaluación de pruebas diagnósticas y los estudios de concordancia. Como ven, no existen estudios descriptivos con componente analítico. Y si algún profe les dice eso, díganle que está mintiendo. Mentira, no le digan así, pero díganle que está mal. Y ahí sí es opinión de experto. Lo dijo el profe Julio, díganle. Así, no existe. No existe. Solamente hay estudios analíticos o descriptivos. Ah, pero en mi estudio descriptivo yo usé ANOVA, chi cuadrado y busqué asociaciones. Eso no determina que un estudio sea analítico o descriptivo. La estadística no determina eso. Un estudio es analítico si puede determinar potenciales causa-efecto entre las variables estudiadas. Y solamente los casos y controles y las cohortes pueden determinar eso. Obviamente los experimentales, claro que sí, ¿verdad? Pero estamos hablando dentro de los observacionales. Y los descriptivos, no importa el nivel de complejidad de la estadística que usaste, no va a poder determinar potencial causa-efecto. Te va a decir, hay una asociación, hasta ahí te va a poder decir. Entonces, la estadística no determina que algo sea analítico o descriptivo. Espero que se me entienda porque soy muy fehaciente con esto. Solamente existen los analíticos y los descriptivos. Punto. Punto final. No hay descriptivo con componente analítico. Y si alguien les dijo así, está equivocado o equivocada. Esto también va a estar bien explicado en el libro, que el 18 de julio se publica, eso es el jueves, a la mañana. Para la tarde ya van a tener el link para poder descargar. En caso de haberse utilizado alguna técnica de muestreo, tenemos que describir adecuadamente, así como el procedimiento realizado para asignar los participantes. También es conveniente especificar el tiempo empleado. Vamos a dar ejemplos enseguidita. Una manera de redactar el apartado de muestreo es el tipo de estudio, más la clasificación, más el número de contactos con las variables estudiadas, más si fue prospectivo o retrospectivo, los criterios temporales, los criterios geográficos, el muestreo y la técnica de muestreo. Acá parece muy abstracto, pero cuando se sienten a leer van a ver que es fácil. Vamos a dar un ejemplo. Este es el muestreo. Este fue un estudio observacional, descriptivo, de prevalencia de asociación cruzada, de corte transversal y prospectivo.
Se realizó entre noviembre y diciembre de 2023 en la ciudad de Asunción, Paraguay. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Todo este parrafote que está acá antes de metodología está resumido acá. Entonces, esto es lo que van a ustedes siempre mirar en la guía para recordar que todos los elementos estén cuando ustedes informen el diseño y el muestreo de la investigación. Acá entonces está, en este parrafito está en el diseño y el muestreo. Estudio observacional descriptivo de prevalencia de asociación cruzada de corte transversal y prospectivo se realizó entre noviembre y diciembre de 2023 en la ciudad de Asunción, Paraguay. Ahí ya estuvo el marco geográfico y temporal. El muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. Entonces, esta guía de acá es la que siempre van a usar para ver, para que puedan redactar la parte de diseño y muestreo. Luego viene población o muestra. En este apartado se detallan las características de la población objetivo o la muestra que nosotros incluimos en nuestro estudio. Un ejemplo de esta investigación que publicamos en el año 2022, nosotros queríamos ver cómo la cantidad de noticias sobre COVID-19, la infodemia de COVID-19, estaba relacionada al desarrollo de síntomas depresivos y realmente encontramos que la gente que estaba más conectada a la información, más de 3 horas al día, y principalmente recibía la información de Twitter, que es súper tóxica esa red, tenía mayor riesgo de desarrollar depresión. Había una asociación estadísticamente significativa entre la cantidad de horas recibiendo información y el desarrollo de síntomas depresivos. Yo no puedo decir quién vino primero porque es un estudio descriptivo, no es analítico, no puedo dar potencialidad causa-efectos, pero puedo decir que existe asociación. Y así es la forma de redactar la parte de población y muestra. Se lanzó una encuesta online diseñada en Google Forms a nivel nacional a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y aplicaciones de mensajería en el mes de abril de 2021, del 1 al 30. Todos los participantes recibieron información completa sobre el objetivo del estudio, privacidad y uso de datos. Además, se les proporciona información mental y una consulta especial. Se pidió a los participantes que confirmaran que eran mayores de edad y aceptaran voluntariamente participar en la encuesta. Desde un punto de vista metodológico, investigaciones recientes han demostrado que los datos recogidos mediante encuestas en línea pueden proporcionar resultados similares a los obtenidos mediante muestreo en persona y que los cuestionarios basados en la web pueden sustituir a los cuestionarios tradicionales basándose en tasas de respuestas similares. Además, se ha demostrado que las encuestas basadas en las webs reducen los costos. O sea, yo expliqué por qué decidí una encuesta online y que tiene la misma evidencia que una encuesta en persona. Luego tenemos que informar el tamaño muestral. Como ven, cada uno de estos ítems de la metodología, diseño de muestreo, población y muestra, tamaño muestral, son ítems que tienen que estar dentro de la metodología de nuestro trabajo y muchas personas colocan como subtítulo luego para no olvidarse. Siempre que sea posible, el cálculo del tamaño de muestra es un aspecto importante en el diseño de cualquier estudio, por lo que deberá describirse con detalle cómo se ha determinado y qué asunciones se han realizado con referencias. Acá es algo importante. Cálculo de tamaño muestral y la estadística que vamos a usar en nuestro trabajo. No todos tenemos que saber todo. Yo sé estadística porque dio la oportunidad que tuve que enseñar nomás un tiempo, pero realmente en mi grupo de investigación, Iván Barrios se encarga de la estadística. Entonces ustedes tienen que unirse en grupos de investigación y alguien de ustedes especializarse en estadística. Mentira es que un investigador tiene que saber todo. Por ejemplo, mi rol en el equipo, yo soy el que escribo la discusión, generalmente, y el que tradujo al inglés, pero generalmente el que escribe en la discusión soy yo, ¿verdad? Iván hace, por ejemplo, resultados. Él se encarga de Marcelo Hins hace la metodología. Así cada uno de nosotros tiene un rol determinado. Entonces es mentira que todos tenemos que saber todo, porque sus profes que dicen que investigan, ninguno va a saber cuándo se hace un análisis de regresión de Cox versus un análisis multivariante. Muy pocos van a saber. Yo no sé, por ejemplo. Y eso que soy investigador nivel 2 del CISMI. Entonces, ¿a qué va esto? A que no piensen que ustedes como futuros médicos tienen que sí o sí saber estadística. Mentira es eso. Tienen que, eso sí, encontrar a alguien que sepa para que trabaje con ustedes en sus investigaciones. Y el que de ustedes quiera especializarse en estadística aplicada a ciencia de la salud, bienvenido. Obviamente, si pueden, háganlo. Pero no necesariamente todos los miembros del equipo de investigación tienen que saber hacer todo.
El ejemplo de tamaño muestral, cómo se presenta en la metodología, esto publicamos, ¿estos quiénes son? ¿También son mis estudiantes? Sí. Es una mezcla. Factores asociados y tamizaje de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos en población general paraguaya. Ya decimos luego que lo que hicimos es qué factores asociados, buscamos trastornos alimentarios, hicimos un tamizaje y los factores asociados a ellos en población general paraguaya. Trastorno de la conducta alimentaria. Seguro que buscamos anorexia, bulimia, etc. ¿Y cómo se coloca el apartado de tamaño de muestra? Simplemente cortito así. El tamaño de muestra fue calculado usando el paquete epidemiológico tal el que su estadístico quiera usar, asumiendo una frecuencia esperada de trastornos alimentarios del 9%. ¿Por qué? Porque la literatura dice que esa es la frecuencia esperada de trastornos alimentarios en alguna población general. Ese 15 indica una referencia de algún autor que dijo eso. Un nivel de confianza del 95%, la muestra mínima quedó establecida en tanto. Así se informa un tamaño de muestra como cálculo. Obviamente, para llegar a este cálculo, algún estadístico nos tuvo que ayudar. En este caso fue Iván, por ejemplo. Entonces, lo importante es encontrar o tener en nuestro equipo a alguien que sepa de estadística o aprender nosotros, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Luego, en la metodología se describen las variables y los instrumentos. Aquí se describen las variables investigadas, cómo fueron definidas, y se describen todos los instrumentos que vamos a utilizar de manera detallada para que la gente que lea sepa exactamente lo que medimos y cómo medimos eso. Vamos a sacar un ejemplo de esta investigación que publicamos en el año 2000, hace poco, bueno, la verdad que fue del 2022, pero recién ahora sale el número. Validación al español de la escala de estigma ocupacional para médicos y sus factores asociados con el burnout en población de médicos de Paraguay, obviamente, ¿verdad? En la sección de variables e instrumentos tenemos que detallar exactamente lo que medimos y cómo lo medimos. Por ejemplo, datos demográficos y profesionales. Se pidió a los participantes que facilitaran información sobre su sexo, edad, grado máximo de estudios de medicina, años de ejercicio profesional, número de horas semanales trabajadas y lugar donde prestan la mayor parte de sus servicios como médicos, público, privado, ambos. Estado de salud con respecto a COVID. Los participantes respondieron sobre si trabajan como profesionales sanitarios de primera línea y si habían sido diagnosticados de COVID-19 o si habían estado en contacto con personas con diagnóstico de COVID-19. Si habían perdido a un familiar o amigo cercano por COVID, si no, y si se habían vacunado contra la enfermedad. Sí, ambas dosis, sí, una dosis, no. Estado de salud mental y consumo de sustancias. Los participantes respondieron si se le había diagnosticado previamente un trastorno mental, si habían consultado a un terapeuta, si consumían regularmente alguna medicación, qué medicación, cuál era la mayor fuente de estrés de su vida, si consumían sustancias no prescriptas de venta libre para mejorar su estado de ánimo, qué sustancias consumían, si eran fumadores, si habían consumido alguna sustancia ilegal, si alguien se había preocupado por su consumo de sustancias y si se habían preocupado por su propio consumo. Ven que exactamente todo lo que le preguntamos de variables hay que informar en la metodología. Y luego, ¿qué instrumentos utilizamos? No les voy a leer todo. Pero, ¿qué instrumentos? Usamos la escala de estigma del estrés laboral para médicos y ahí contamos un poco qué es esa escala y cómo se calculan los resultados. ¿Qué me mide la escala y cómo se calculan sus resultados? Se utilizó la subescala de estigma de la escala de barreras percibidas al tratamiento y el inventario de burnout de Oldenburg. Vieron en la parte de este caso. Luego viene el análisis estadístico. Aquí detallamos qué pruebas estadísticas utilizamos para poder responder a los objetivos de nuestra investigación. Y así yo estoy con la estadística y seguro que ustedes también están así con la estadística, porque depende de la variable que nosotros utilizamos, vamos a tener que utilizar alguna prueba estadística determinada. Y por eso es importante que dentro de nuestro equipo de investigación esté alguien que sepa de estadística o nosotros formarnos. Vamos a dar un ejemplo nomás. Por ejemplo, si la variable dependiente y la independiente son cualitativas ambas y las muestras entre sí son independientes, vamos a usar ANOVA
o vamos a usar TED-Student? Vamos a usar Udeman-Whitney o Kruskal-Wallis o Friedman o Wilcoxon, depende de las variables. Vamos a dar un ejemplo más fácil acá. Este es el más fácil. Quali versus quali. Quali versus quali para muestras independientes, chi cuadrado y test exacto de Fisher. Si la muestra es pequeña, se hace Fisher. Si la muestra es mayor a 50, se hace de chi cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero asociar personas que fuman y desarrollo de cáncer, voy a tener entonces fuma, no fuma, sí, no, cáncer, sí, no. Variable cualitativa versus cualitativa, nominal dicotómica, y tengo más de 300 personas en la muestra, va a ser entonces chi cuadrado. ¿Vieron? Este es el algoritmo que nosotros usamos para decidir qué tipo de prueba estadística vamos a utilizar. Pero no se desesperen, hay que conseguir a alguien que sepa, no más. Y no, es imposible que sepamos todo nosotros. A no ser que estudiemos, ¿verdad? Hay cursos específicos de estadística aplicada a ciencias de la salud para poder hacer. Yo con el tiempo por osmosis escuchándole a Iván no me aprendí, les cuento. No es que sea así, qué bien, y a veces me equivoco y todo, porque esta no es mi área, yo no aporto esto al área de investigación, porque tenés que tener un nivel de formación. Siempre estoy así cuando me preguntan cosas sobre estadística, porque todavía me cuesta. Entonces es importante que nosotros o nos formemos o trabajemos con alguien que sabe de estadística. Lo que nosotros sí o sí vamos a tener que definir es qué tipo de variable estamos usando. Si nosotros nos confundimos y decimos que el hecho de fumar cigarrillo es una variable cuantitativa, ahí ya entramos en un problema. La definición de variables por eso tiene que ser específica. Bueno, y un ejemplo de cómo se informan los asuntos estadísticos en un artículo, esto publicamos hace poco sobre cómo la formación de estudiantes de medicina, o sea, nuestra carrera, cómo se relaciona con nuestra salud mental, ¿verdad? Formación de los estudiantes de medicina y su salud mental, ¿verdad? Y así nomás se informa la estadística. Los datos se analizaron, contamos qué programa estadístico utilizamos, se utilizaron estadísticas descriptivas para resumir los resultados, para establecer asociaciones se utilizaron la prueba de chi cuadrado, la prueba T y el ANOVA. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos con una P menor a 0,05. Eso siempre es estándar, siempre P menor a 0,05 hay que colocar porque en medicina eso se usa. Pero esa es la forma estándar de informar qué tipo de estadística utilizamos. Otro ejemplo, esta fue la tesis de Pamela Figueredo para recibirse de psiquiatra infantil, ansiedad, adicción a las redes sociales y uso de smartphones en adolescentes paraguayos. Esto es un poco más largo porque ahí nosotros informamos algunas cosas, los datos se cargaron en una hoja de cálculo, luego se procesaron con el paquete estadístico tal, las variables se resumieron con estadística descriptiva mediante medidas de tendencia central y dispersión. Para evaluar asociaciones se utilizaron la prueba TED-Student y ANOVA según corresponda tras comprobar normalidad. Se considera una significancia igual a P menor a 0,5 y se desprende. Todo eso tiene que estar referenciado. Obviamente nosotros contamos en qué nos basamos para definir que una escala era buena o no. Eso con un estadístico vamos a poder trabajar. Importante, insisto nuevamente, y no me quiero cansar de repetir esto, no todos tenemos que saber de estadística, tenemos que conseguir a alguien en nuestro equipo que sepa. Luego vienen los asuntos éticos, que es imperativo mencionar las consideraciones éticas y siempre tenemos que mencionar a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, que respetamos esa declaración porque estamos trabajando con seres humanos. Este fue un ejemplo, es una investigación que hicimos, una primera aproximación epidemiológica de la migraña en población general paraguaya, frecuencia y trastornos asociados, y así se declaró los asuntos éticos. El estudio fue aprobado por la Cátedra de Psicología Médica, la FCM1. Los datos fueron tratados con confidencialidad, igualdad y justicia, respetando los principios de Helsinki. Los participantes que requirieron retroalimentación de la encuesta fueron invitados a escribir su correo electrónico y recibieron información o sugerencias útiles. Vieron que ahí no desarrollamos qué para lo que es igualdad, qué es lo que es justicia, qué es lo que es bioética. Simplemente declaramos que nuestra investigación está enmarcada en lo que dice la Declaración de Helsinki. Punto. Nada de parafrasear más, ni de contar toda esa cosa larga que algunos profes nos piden que hagamos porque no tiene sentido. Bueno, hay luego mucho tiempo, en mucho lugar en el artículo de investigación como para hacer eso.
Y obviamente, dependiendo de la complejidad del artículo o de la investigación, a veces tiene que aprobar tu investigación otra instancia y no tu universidad. Este fue nuestro ensayo clínico de vacunas que publicamos, ¿verdad? Una evaluación de la seguridad y la inmunogenicidad de la MBC COP1901, resultados de un análisis interino, y acá a nosotros nos tuvo que dar la aprobación ética el Ministerio de Salud. Por eso se puso así los asuntos éticos. El protocolo del ensayo y el formulario de consentimiento informado fueron aprobados por la entidad reguladora local, DINAVISA, y los comités de ética de los centros participantes. El principal comité de revisión fue el de la Universidad Nacional de Asunción. El ensayo de fase 3 se realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. Vieron que siempre hay que mencionarle a Helsinki. Bueno, ahí me dan un minuto, quiero tomar un vaso de agua y seguimos en 2 minutos. ¿Está bien? Dale, doctor. Problema, doctor. Un minutito, por favor. Gracias.
Ya volví. ¿Me confirman si se sigue viendo la pantalla? Sí, se ve, doctor. Sí, Se doctor. mueve. Se mueve, ¿verdad? Sí, doctor. Fantástico. Bueno, terminamos método. Ahora vamos a hablar un poco de cómo presentar los resultados. La sección de resultados de un artículo se encarga de presentar de manera objetiva. Acá no hacemos ningún tipo de juicio de valor. Las pruebas que respaldan las contribuciones de nuestro estudio. No vamos a interpretar nada. No podemos decir, había 20% de estudiantes con hipertensión, esto se podría deber a que comen mal. Nada de nada. Yo veo mucha gente que en resultados ya quiere empezar a interpretar cosas. En resultados únicamente nosotros presentamos, contamos lo que encontramos. Por lo tanto, deben organizarse de manera lógica, siguiendo una estrategia de análisis y utilizando representaciones visuales cuando sea necesario y no sobrecargando también. Algo muy importante, ¿verdad? Durante la redacción de esta sección, fundamental evitar el uso incorrecto de algunos términos como normal, aleatorio, significativo o correlación, porque esas palabras tienen significado estadístico. Entonces, si dudamos, no colocar, porque eso tiene un significado propio en los resultados. Otra cosa importante, los gráficos, figuras y tablas que vamos a ver enseguida no tienen que duplicar la información. Y yo siempre digo que todo lo que se puede contar en prosa no hace falta volver a graficar. Si yo digo, la muestra estaba conformada por 600 estudiantes de medicina, el 40% mujeres. Se asume que el 60% de los otros eran hombres, ¿verdad? No hace falta volver a repetir, 60% eran hombres. Y no vamos a hacer una torta ahí de gráfico para mostrar una torta que tenga 40 mujeres, 60 hombres. Y mucha gente presenta así sus resultados. Y yo digo que esa es la pastelería de los resultados, porque se presentan tortas, y es horrendo, ¿verdad? No se utilizan así. De entrada, luego, no se utilizan gráficos circulares, conocidos como tortas, para variables dicotómicas. A partir de tres variables se puede presentar, pero no con dos. Entonces, no gastemos energía ahí porque nos va a rezar luego la revista. Vamos a mostrarles eso ahora. La extensión de la sección de resultados es entre el 20 al 25% del artículo. Suele comenzar con una introducción breve que contextualiza los resultados presentados y luego se organiza de acuerdo al objetivo que nosotros teníamos. Se tiene que presentar de manera lógica, comenzando por los datos más relevantes y significativos. Es recomendable utilizar tablas, gráficos o figuras para resumir y visualizar los datos cuando sea necesario. Y es necesario referirse a ellos en el texto y explicar su relevancia. Es decir, esto se resume en la figura 2. Entonces la gente va a entender que ahí tiene que mirar la figura 2, porque a veces no colocamos esa palabrita de que esto va a estar encontrado en la figura 2 y la gente se pierde. La redacción, como siempre, lenguaje formal, claro, preciso, evitando las interpretaciones subjetivas. No interpretar los resultados, pues esta parte se va a abordar en la sección de discusión. Utilicemos verbos en tiempo pasado, porque ya encontramos pues los resultados, no podemos ver en presente y mucho menos en futuro. Los verbos tienen que estar en pasado, ya que estos se basan en lo observado durante el estudio. Y mantener la objetividad. Enumerar siempre los datos de manera organizada, utilizar frases cortas y claras son elementos clave para describir los resultados, asegurándose que presentemos resultados directamente relacionados con nuestra investigación. La elección de tablas, gráficos o figuras para resumir y visualizar datos depende del tipo de información. Básicamente depende de la variable que estamos informando. Y todas las tablas y figuras deben ir numeradas. Vamos a ver por qué hay gráficos para cada tipo de cosas siempre. Las tablas se utilizan para presentar datos numéricos detallados, especialmente cuando hay que mostrar muchos datos y es muy difícil presentar eso en el texto o cuando queremos hacer comparaciones específicas. Por ejemplo, este es un artículo donde ¿qué hicimos? Vimos las actitudes hacia la vacunación contra la COVID-19, porque era una época que la gente no quería vacunarse, porque el 5G, porque Bill Gates, porque Soros, porque todo lo que ahora la mayoría de nuestros políticos hacen para mantenerle ignorante al pueblo, ¿verdad? Todas esas cosas conspiranoicas que existen en la red. Entonces queríamos saber cuáles eran las actitudes que tenía la población.
Y así empiezan nuestros resultados. De los 2.297 participantes, 1.559 eran mujeres. Ya no contamos más cuánto eran hombres porque se asume. 67,9%. Su edad oscilaba entre los 18 y los 89, con una edad media de 34,85 más menos 13 y una mediana de 32. El 49,9% estaban empleados, el 80,1% declararon tener estudios universitarios y el 96,6% procedían de zonas urbanas. Estos datos se detallan en la tabla 13.1. Punto. Y ahí viene la tabla 13.1. Porque no íbamos a contar toda esta información en texto. Lo más relevante nomás contamos. Vieron cómo en la tabla está discriminado el sexo, la edad, estaba en grupos de edad, ¿verdad? El estado de empleo de estudio, el nivel educativo y el área de residencia. Y esta tabla se llama tabla de frecuencias porque me informa sobre la N total, me informa la N en números absolutos y el porcentaje que representa esa N con respecto a la N mayor o a la totalidad de la muestra, que es N 2297. Cuando la N está mayúscula, me está indicando totalidad de la muestra de mi estudio. Cuando la N es minúscula, me indica el subgrupito de datos que yo estoy tomando. En este caso, 1.559 eran mujeres, de esa N total de 2.297. La tabla 13.2, otro ejemplo, muestra que el 17,2% han sido diagnosticados previamente de COVID-19 y que el 45% recibieron la vacuna antigripal. Se ha encontrado una relación significativa entre haberse aplicado la vacuna antigripal y querer vacunarse contra la COVID-19. Realizándose un odds ratio, excluyendo a los que no estaban seguros y a los que no se acordaban haberse vacunado contra la gripe, se obtenió 3,09, lo que significa que los que recibieron la vacuna antigripal han tenido 3 veces más intención de vacunarse contra la COVID. Esta es otra forma de presentar una tabla. En vez de contar todos estos números que están acá dentro de este texto, se cuenta lo más importante nomás. Las tablas tienen que ayudarme a presentar mucha información precedida siempre por un texto que resuma o que presente lo más relevante. Hay tablas más y menos complejas que se adaptan a los datos que se desean presentar. Les recomiendo que lean este artículo mío sobre estrés autopercibido durante la cuarentena de COVID-19, que creo que ya les mostré lo hace rato, porque acá hay muchas tablas y muestra un buen ejemplo de redacción de resultados, ¿verdad? Hagan captura de pantalla o lo que puedan ahí para poder descargar el artículo. Es un artículo gratuito, está en Frontiers in Psychiatry, ¿verdad? Entonces, muestra cómo presentar los resultados. Figuras. Gráfico de barras. Primero, este gráfico es útil para presentar variables nominales u ordinales, o en el caso de las variables cuantitativas, solamente las que adoptan números enteros, solamente para variables discretas. Pueden ser de este tipo, un gráfico de barras normal o el gráfico de barras invertido. El gráfico de barras normal presenta la frecuencia en el eje Y y las categorías en el eje X. Nivel de ansiedad según puntuaciones en el GAT. Las categorías de ansiedad pueden ser normal, leve, moderado o grave, y el porcentaje está en el eje Y. Si el gráfico de barras es invertido, dependiendo de lo que vos quieras, puedes elegir uno u otro. Acá en el eje Y están las categorías y en el eje X está la frecuencia. El gráfico de barras sirve para variables categóricas, o sea, variables cualitativas, nominales u ordinales, o para variables cuantitativas discretas, esas que solamente pueden ser números enteros. Si no usamos gráfico de barras, tenemos el histograma, y en el histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas. El peso, la edad, los grados, la temperatura, es decir, variables que admiten comas, la concentración de glucosa en sangre, la concentración de albúmina en plasma, todas las variables que no son numéricas, que no son enteras, son las variables cuantitativas continuas. Y acá, en el eje Y, está también la frecuencia, y en el eje X está el porcentaje. Pero ven cómo es continua la variable. Cada sector del histograma está unido al inmediato anterior, pero solamente sirve para variables de tipo cuantitativa continua. Todos estos gráficos me los hace el programa estadístico que yo estoy utilizando, no es que yo hago en Excel esto. Eso el programa estadístico, yo le pongo los datos y le digo, hacemos un histograma y me hace. Yo lo que tengo que saber es elegir qué gráfico usar.
Si mi variable es cuantitativa continua, voy a usar histograma, por ejemplo. El diagrama de dispersión muestra la relación entre dos conjuntos de datos numéricos. Cada punto en el gráfico de dispersión representa los valores de dos variables diferentes, en el eje horizontal y en el eje vertical. Y este tipo de gráfico es útil para visualizar la relación entre dos variables cuantitativas continuas para indicar patrones. Este es un gráfico de dispersión. Solamente sirve para variables cuantitativas continuas. Y ven, el peso está acá, de las personas, y la talla acá. Ambas son variables cuantitativas continuas. Generalmente, en el eje Y está la variable independiente o predictora, mientras que en el eje X, mientras que en el eje Y está la variable dependiente o resultado. Y como ven, acá en el eje X está la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente. Porque generalmente a mayor estatura que yo tengo, voy a tener mayor peso y no al revés. Por eso la variable independiente está acá y la variable dependiente está acá. Y cada punto en el gráfico muestra cómo se relaciona. Por ejemplo, 110 kilos de peso tenía una persona de 160 centímetros de estatura. Entonces tenía una obesidad mórbida, lo más probable, ¿no? Para ser tan bajito y tener tanto peso, lo más probable es que tenga una obesidad mórbida. El diagrama de dispersión solamente me sirve para variables cuantitativas continuas. En el eje X se pone lo que nosotros pensamos que es la variable predictora y la variable resultado está en el eje Y. El gráfico de líneas es una relación entre dos conjuntos de datos a lo largo de un eje horizontal y este gráfico, los puntos de datos se conectan mediante líneas. Es útil para visualizar tendencias a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo de nuestra investigación, suicidios en adultos de Paraguay. Ahí, por ejemplo, cuando les hablé del título, en esta investigación sí era útil colocar en los años, por ejemplo, porque le estamos contando a la gente que nuestro estudio fue exploratorio de 18 años entre 2004 y 2022. Analizamos todos los suicidios en Paraguay en población adulta. Y ahí utilizamos, por ejemplo, de líneas para mostrar una tendencia. En el eje Y están las cantidades de suicidios y los años están en el eje X. Y nosotros vemos cómo los suicidios fueron variando con el tiempo e inclusive acá está la proyección matemática al 2027. Alguien preguntó algo porque acuérdense que yo no puedo ver la pantalla. Bueno, voy a seguir después nomás entonces. O si me dicen ahora, no importa. Al final de la charla se va a habilitar luego, doctor, un espacio donde puedan hacer sus preguntas. Vamos a hacer al final entonces presentación. El gráfico de caja y bigotes yo no suelo usar. Este les gusta a los estadísticos, también conocido como boxplot. Es una representación visual que se utiliza para destacar la dispersión, los valores y la simetría de los datos. Y me da mucha información realmente. Por ejemplo, este es un boxplot de edad de los participantes de un estudio, por ejemplo. Eran 591 ellos. Este boxplot de entrada, luego la línea esta caja me muestra los valores centrales. Y la línea del medio me muestra dónde está mi promedio, el promedio de edad. Y los rangos entre cuales las edades estuvieron determinadas son las líneas superior e inferior y si habían valores atípicos. Yo no suelo usar los caja de caja y bigote, por lo tanto sirve solamente para variables cuantitativas porque me están mostrando la media, la mediana, los rangos y el promedio. Yo suelo usar más gráficos de barras y diagramas de dispersión son lo que más suelo utilizar. Y la torta, o pie, o gráfico circular. Yo le odio, pero bueno, hay que mostrar. Sabemos para qué sirve. Es para presentar
El círculo completo representa un 100% del total de nuestra muestra. Es muy simple y permite comparar la distribución de una variable en 3 o más grupos. No utilizar para variables dicotómicas. Para sexo, porque es mujer-varón, no sirve. ¿Para qué? Eso no hace falta mostrar en un gráfico de torta. Y también es importante que hasta 6 variables nomás. Porque imagínense que 20 variables nosotros queremos mostrar en un gráfico de torta, los pedacitos van a ser muy pequeños y ya no se va a entender otra vez. Estos eran los niveles de ansiedad según puntuaciones del GAT-7 que habíamos presentado como gráfico de barras al inicio. Acá está presentado como gráfico de tortas. Ahí sí puede ser, ¿verdad? Ahí sí puede ser. Aunque yo no suelo usar esto porque no me gusta, pero ya es algo personal, ¿verdad? Pero no se usa para 2 variables nomás, entre 3 a 6 por lo menos. Más de 6 ya no tampoco porque los pedacitos van a ser muy pequeños. Las porciones de la torta van a ser muy pequeñas y no se va a entender entonces cuando querramos leer. También un tipo de gráfico que utilizamos mucho es el mapa, que es una representación visual de una zona geográfica que nos permite informar cosas. Por ejemplo, esta investigación sobre suicidio, pero en niños y adolescentes, esta es la investigación hermana de la otra que publicamos, pero eran niños y adolescentes, utilizamos un mapa para mostrar los departamentos de Paraguay en donde se produjeron suicidios en los últimos 18 años y como ven, en todos los departamentos hubo suicidio. Mayor. Distritos de Villarrica, del Espíritu Santo, podemos, por ejemplo, utilizar un mapa de Villarrica con los distritos para poder mostrar en qué barrios de la ciudad de Villarrica hay mayor cantidad de criaderos. Y es una opción válida muy interesante y le hace muy atractiva a la sección de resultados. Y llegamos a la discusión. La parte más importante del artículo científico. Su propósito primordial radica en interpretar los resultados, contrastar los resultados con otras investigaciones previas y explicar lo que nosotros encontramos. No hay un límite estricto, pero llega a representar 40% del total del artículo. Hay que redactar esta sección de manera que se mantenga estrechamente ligada a la introducción, pero evitando la redundancia, brindando una interpretación propia de los resultados del estudio. Y siempre todo tiene que ser referenciado, obviamente, con referencias bibliográficas, valga la redundancia. Es necesario comparar los resultados obtenidos con las investigaciones anteriores, explicar las posibles divergencias o convergencias que hemos tenido con esos autores. Tenemos que evaluar lo que encontramos y si es relevante o no en la clínica, sin enfocarnos únicamente que todo es estadísticamente significativo, todo nos salió estadísticamente significativo, fantástico, pero eso es relevante o no. Y es importante señalar también las direcciones futuras de la investigación. Entonces, los elementos clave de mi discusión, así como en la introducción había 4 elementos clave: contextualización, justificación, declaración y objetivo. En la discusión vamos a tener estos elementos clave. Resumen de los hallazgos, donde resumimos brevemente los principales hallazgos del estudio. Una descripción concisa de lo que encontramos, sin repetir los valores nuevamente. Por ejemplo, si era depresión y ansiedad en estudiantes de medicina y me salió que 4 de 10 tenían depresión y ansiedad, yo puedo empezar. En esta investigación encontramos valores elevados, 4 de cada 10 estudiantes de medicina con depresión y ansiedad. Empezamos, así introdujimos la discusión. Luego comparamos los hallazgos con la literatura existente. Presentamos nuestros hallazgos y discutimos cómo estos se relacionan con estudios previos. Comparamos y contrastamos con la literatura científica existente, resaltando las similitudes y las diferencias. Luego explicamos nuestro amo. No es que solo decimos, esto difiere con estudios realizados por Torales y colaboradores que encontraron 5 de cada 10 estudiantes de medicina con depresión y ansiedad. Punto. No, tenés que explicar después de comparar los resultados con otras investigaciones, tenés que explicar por qué a vos te salió 4 de cada 10 y no 5 de cada 10. ¿Por qué los resultados son como son? Después decimos por qué implicaciones y qué relevancia tiene nuestra investigación, qué aporta nuestro estudio y cómo contribuye a la comprensión actual del tema. Contamos las limitaciones de nuestro estudio también, qué limitaciones tuvimos en esta investigación
Por ejemplo, decimos, no todos los estudiantes completaron bien las encuestas, tuvimos poca participación de varones, las limitaciones que encontramos y que podrían haber afectado nuestros resultados. Y finalmente cerramos con el párrafo de conclusiones y qué direcciones futuras recomendamos nosotros sobre nuestra investigación. A diferencia de la introducción, acá en la discusión, estos elementos clave que les muestro pueden ir saltando uno a uno o variando su posición dentro del texto. Generalmente siempre empieza con una descripción general de los resultados, pero pueden ir variando la posición de estos y vamos a tener que leer uno necesariamente para poder entender. Esta fue una investigación donde lo que evaluamos fue condiciones de salud mental entre la salud paraguayos durante la pandemia de COVID-19. Lo publicamos con mi equipo de investigación. Para que entiendan la discusión, el objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto psicológico en términos de ansiedad, depresión y estrés postraumático de la exposición a COVID-19 en profesionales de la salud de Paraguay. Y vamos a ver la discusión. El primer párrafo, resumimos los hallazgos. Este estudio, que evaluó a 432 participantes, reveló que los problemas psicológicos han sido relevantes entre los trabajadores sanitarios de Paraguay durante los meses posteriores al brote de la pandemia de COVID. En general, el 48.15, 41.95, de todos los participantes declararon síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático respectivamente. Además, la prevalencia difería en función del tipo de trabajador sanitario. Se identificaron los factores de riesgo asociados a los problemas psicológicos, incluida la experiencia laboral y el tipo de entorno de trabajo para la depresión, la exposición a COVID para el estrés postraumático y la situación de profesional de primera línea para la ansiedad. Acá el español es un poco argel porque esto yo traduje otra vez, nosotros escribimos en inglés directamente, entonces esto está traducido del inglés, por eso parece que no es muy ameno con el español. En el primer párrafo resumimos los hallazgos. En los anteriores sobre el SARS se observó que el personal de primera línea podría tener una mayor prevalencia de morbilidad psicológica, incluidos estrés postraumático, ansiedad, depresión e insomnio. Y ahí figuran los investigadores que dijeron eso. Este es un estilo de redacción APA. Si se fijan, no es Vancouver, es APA. Mientras tanto, un estudio reciente sobre COVID en China encontró una mayor prevalencia de insomnio, angustia y ansiedad en el personal de primera línea. Un estudio reciente de casos y controles en China durante la pandemia halló una mayor prevalencia de ansiedad y depresión en el personal de primera línea. Sin embargo, estos estudios informaron de evidencias opuestas con el personal de primera línea menos propenso a desarrollar síntomas de estrés. Ahí comparamos nuestros hallazgos con lo que otros encontraron. Luego explicamos los hallazgos y también seguimos comparando la literatura existente en ese primer párrafo arriba. Nuestros resultados pueden verse afectados por el hecho de que nuestra muestra constaba de un mayor número de médicos si se compara con otros estudios que incluían principalmente enfermeros. Ahí nos estamos tratando de explicar por qué encontramos diferencias con otras investigaciones. De hecho, estudios anteriores hallaron que los enfermeros tenían una mayor prevalencia de síntomas de estrés postraumático. Nosotros pues encontramos en esta investigación más depresión y ansiedad, y otros estudios encontraron mayor estrés postraumático. Entonces tenemos que explicar por qué esa diferencia. Y la diferencia es que nosotros teníamos más médicos en nuestra población y los otros estudios tenían más enfermeros. Y los enfermeros suelen más estrés postraumático. Virtuar todos nuestros resultados en la discusión y ahí sí hacer juicios de valor. Y sí o sí tenemos que nosotros al final poner cuáles fueron las limitaciones, las conclusiones y las implicaciones de relevancia. Nosotros, por ejemplo, dijimos que nuestro estudio tenía varias limitaciones. El pequeño tamaño de la muestra,
No era tan pequeño, era 1000 por ahí era. Y, no, 491 siquiera. Y el sesgo de falta de respuesta limita la representatividad, mientras que el diseño transversal limita la generalización. Otra limitación importante es que se utilizó autoinformes en lugar de entrevistas. Se anima a futuras investigaciones a abordar dichas limitaciones, incluyendo muestras más grandes. Por ejemplo, eso es una recomendación ahí. Y en conclusión, nuestro estudio ha mostrado una alta prevalencia de ansiedad y depresión, pero una baja prevalencia de estrés postraumático, sin diferencias entre trabajadores de primera línea y no de primera línea. Demostramos que los trabajadores sanitarios en Paraguay tienen una alta morbilidad psicológica debido a factores de riesgo como la experiencia laboral y un diagnóstico positivo de COVID. Nuestros hallazgos pueden alentar la implementación de intervenciones efectivas para la promoción y prevención de la salud mental en esta población vulnerable durante la pandemia actual. Ahí terminamos con las implicaciones y relevancia del estudio. Vieron cómo las características clave de la discusión se van repitiendo a lo largo del texto dependiendo de lo que necesitemos. Hay varios ejemplos que pueden leer. Este es otro, bueno, este justo no está disponible, pero en el libro que les voy a regalar sí va a estar. Y este es otro. Este, por ejemplo, es conocimientos sobre visión de terapia a personas, y el objetivo fue determinar el conocimiento de los fisioterapeutas sobre darles tratamiento fisioterápico a personas con enfermedad mental. Se resumen los hallazgos, se comparan los hallazgos, se explican los hallazgos, se presentan direcciones futuras. Vieron que van variando, no hace falta seguir un orden estricto de los elementos clave, que sí es recomendable seguir en la introducción, que tenía 4 elementos clave nomás. Pero sí o sí siempre se terminan con las limitaciones, las implicaciones y la relevancia y las direcciones futuras. Esto van a leer mejor cuando tengan el libro a disposición. Y llegamos a las referencias bibliográficas. Acá no me voy a extender porque esto es algo fácil de hacer. Tienen que elegir si las referencias bibliográficas van a utilizar el estilo Vancouver 1 o el estilo APA. Uno de los dos es el que tienen que elegir. Y les recomiendo esta página web. Busquen luego biblioguías.usm.es. Vieron abajo biblioguías.usm.es. Y ahí elijan qué estilo van a aprender. Están utilizando Vancouver o Harvard. Y la Biblioteca Complutense de la Universidad Complutense de Madrid tiene bien establecido el texto y te explica paso a paso cómo hacer, si vas a hacer a mano las referencias. Pero ahora estamos en el mundo de la inteligencia artificial, no vamos a hacer a mano las referencias, ¿verdad? Pero igual ahí abajo está biblioguías.usm.es. Y ahí eligen cuál, si van a elegir estilo Vancouver o estilo APA. Ambos estilos están en la Biblioteca Complutense. Pero ahora tenemos los gestores bibliográficos. Zotero, EndNote, Mendeley y RefWorks. Yo lo que les recomiendo es que utilicen Zotero, porque Zotero es gratuito. Descarguen Zotero, sigan los pasos como te explica para usar, y directamente cada vez que ustedes cortan un párrafo y pegan y parafrasean y ponen el nombre del documento, directamente les va a poner el numerito, si es Vancouver, o le va a poner APA, le va a transformar en APA. Entonces aprendan a utilizar. Este está disponible para Mac, para Windows, para Linux, etc. Entonces utilicen esto. Yo aprendí de viejo y me costó muchísimo. Y a veces yo sigo quedándome en el formato manual y aprendiendo de memoria, haciendo o APA o Vancouver. Pero imagínense que yo estoy haciendo Vancouver y un numerito me salto a mano. Un desastre se me arma. En cambio, con los gestores bibliográficos eso no puede pasar. Eso sí, al terminar las referencias van a tener que ir a mirar que todas estén bien escritas, porque es una máquina, o sea, es un programa y puede haber escrito algo mal y ustedes ahí corrigen manualmente. Pero les recomiendo que descarguen Zotero. Ahí está www.zotero.org y vayan practicando. Tiene un plug para colocar o un complemento para Word, y de esa manera ustedes trabajan ahí. Pero también está diseñado para aquellos sistemas que no usan Word, o Windows, mejor dicho, como los sistemas de Mac.
Gracias por escucharme hoy y por haber aguantado 2 horas de mucha información que creo que les sirve de base para cuando se sienten a leer a mayor profundidad. Realmente les agradezco que me hayan acompañado y estoy abierto a alguna que otra pregunta. Doctor, muchísimas gracias por tu excelente exposición. Aseguro que todo lo que hoy nos expusiste lo vamos a llevar a la práctica como médicos hoy o en el día de mañana. Es un completo honor tenerte como disertante y te agradecemos muchísimo tu buena predisposición con nosotros para enseñarnos un poco de todo tu gran conocimiento en este tema y esperamos volver a contar contigo para actividades futuras. A las órdenes y ojalá algún día me inviten para visitarle porque es diferente enseñar esto en vivo que enseñar por la videoconferencia. Da mucho más gusto dar clases presenciales porque ahí uno puede levantar la mano, preguntar, ensayar, etcétera, otra vez. Y algún día, sin problema, me voy. Sí, sería un placer para nosotros. Le pagan el Villarrica Palace y ya está. Sin problema. Bueno, creo que hay preguntas ahí. Sí, ahora vamos a habilitar para que los participantes puedan escribir sus preguntas en el chat, así después podemos responder, doctor. ¿Querés que te lea las preguntas o vos nomás? O pueden hablar directamente, pueden activar su micrófono también si Sí, quieren. Hay dos preguntas, hay unas... Disculpen, ahí dice Lawrence, tengo una duda sobre las citas bibliográficas. Para trabajo de investigación originales, ¿hay un estándar de cantidad de citas a usar? Lawrence, menos es más siempre, pero mi recomendación es entre 25 y 30 referencias bibliográficas. Entre 25 y 30 referencias bibliográficas de los últimos 5 años, en la medida de las posibilidades. Obviamente, si estamos citándole a un autor muy conocido que descubrió algo y se publicó en 1917 su descubrimiento, vamos a utilizar esa referencia. Pero mi recomendación es entre 25 y 30, dependiendo. Hay artículos que van a requerir más. Pero muchas veces las revistas luego te van a decir hasta tantas referencias bibliográficas. Por lo general, entre 25 y 30. Y gracias, Gabriel, por tus palabras. Ail y Giovanna quieren hacer preguntas, me parece. Porque tiene levantado sus manos, no sé si se fue nomás. Mientras tanto dice, dice, mi pregunta es ¿cuánto tiempo tarda el proceso para que se publique un trabajo una vez que se envía? Y dice, eso depende mucho de la revista, pero hay que tener paciencia. Hay artículos que tardan entre 6 meses a 8 meses en salir. En una revista de alto impacto. Revistas más pequeñas o que están empezando tardan entre 3 a 4 meses. Pero lo normal es entre 6 a 8 meses. Y eso implica una ronda de revisiones que te mandaron, etc. Generalmente 6 a 8 meses es lo que tarda. Como mínimo. Bueno, Doctor, no sé tengo una pregunta más. Sí, se puede. Permiso. Sí, claro, claro. Doctor, cuando vos mencionaste el tema de los nombres que deben tener los trabajos de investigación originales, mencionaste que no es necesario poner fecha, ubicación exacta, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando vos haces un trabajo en un hospital, sí o sí hay que poner el nombre del hospital. Por decirte, nosotros hicimos un trabajo de investigación hace no mucho sobre eh, factores de riesgo para desarrollar cáncer colorectal en el Hospital Regional de Guairá. Y se llamó así mismo, como te dije. Pero pudo haberse llamado de repente también factores de riesgo para desarrollar cáncer colorectal en el Paraguay. No, porque ahí no fue multicéntrico. No fue. Si vos usaste todos los hospitales regionales del país y pudiste tener información de todo el país, puedes llamarle factores de riesgo para el desarrollo cáncer colorectal en Paraguay. Pero como vos solamente te basaste en la información de un hospital, es necesario hacer esa salvedad. Pero yo hubiera cambiado, Lawrence, el título. Porque a una persona que lea del extranjero no le importa que sea el regional de Villarrica o el hospital de clínicas. Yo pondría, por ejemplo, ¿en dónde hicieron? ¿En qué hospital hicieron? Hospital Regional de Guairá.
Entonces yo pondría así, factores de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal, 2 puntos, una experiencia de un hospital de tercer nivel de Paraguay. Entonces, vos ya le estás diciendo a la gente que vas a sacar factores de riesgo, el nivel de atención, que es un hospital de alta complejidad porque es de tercer nivel, y le estás diciendo de qué país. Yo cuando hago en clínicas pongo generalmente experiencia de un hospital universitario, ¿verdad? Porque el hospital de clínicas, a pesar de ser de cuarto nivel de complejidad, su principal función pues es docente, entonces yo le cuento al que va a leer mi artículo que es un hospital universitario, ¿verdad? Entonces, así hay que darle, elegancia al título. A mí me parece más elegante que vos digas que un hospital de tercer nivel a que es el Hospital Regional de Guairá. Porque un extranjero, ¿qué dice que es regional de Guairá? ¿Qué es Guairá? Va a decir el extranjero. En cambio, si vos le decís que un hospital de tercer nivel, ya sabe lo que va a encontrar. A las órdenes, gracias a vos. Después pregunta Gabriel, ¿alguna sugerencia para poder ampliar más el conocimiento, especializarse en un área específica de investigación o referencia? Y hay que elegir un libro y leer completo, aunque parezca aburrido, Gabriel. Primero tenemos que leer completo un libro de metodología. Y con base a lo que leímos ahí, intentar iniciar una investigación e ir comparando a medida que estamos escribiendo la introducción, comparar con lo que nos recomienda el libro. Un libro de texto hay que tener. El Sampieri, por ejemplo, el que quieran. El manual de metodología de Julio Torales. Ese va a salir el jueves, pero un libro de texto hay que leer. No hay. El manual que yo les voy a mandar el jueves de tarde, Fernando Leiva o alguien me va a recordar que les mande para descargar. Por favor, por si no me voy a olvidar. Ahí tiene al final fuentes consultadas, dice, ahí hay una serie de artículos también específicos sobre áreas específicas de metodología para descargar. Y Lorena dice, profe, pero no hay límites de palabras. Sí, pero mientras la revista es la que nos va a decir Lorena. No hay ahora mismo, por ejemplo, ansiedad, estrés y depresión en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, experiencia en un hospital universitario en Paraguay. No sé cuántas palabras tiene, muchas ha de ser. Tal vez la revista me diga acortar a 20 y ahí voy a decidir qué hacer. No hay un límite, pero yo creo que entre 20 a 25 palabras máximo tendría que ser, porque sí o sí un título más largo, las revistas luego nos van a recortar. Pero las revistas son las que deciden cuántas palabras tiene que tener el título. El de vacunas era imposible que tenga menos de 20 porque tenía que decir un ensayo clínico de fase 3 controlado activamente de 2 brazos sometido a control de adultos voluntarios sanos para evaluar la inmunogenicidad y la reactogenicidad de la vacuna candidata. O sea, hay títulos que van a ser más largos dependiendo de la complejidad de tu investigación también. Pero la revista nos va a indicar eso. Bueno, y si no tenemos, ahí creo que estamos. Si hay alguna pregunta más. O recuérdenme por favor el jueves para que les mande el link de descarga de la investigación. Pito mareado ya. Del manual. Dale, doctor, está bien. Una vez más, muchísimas gracias por brindarnos tu valioso tiempo y darnos esta oportunidad de tener esta magnífica disertación tuya y esperamos poder volver a contar contigo en una oportunidad futura. Gracias a ustedes y seguimos en contacto. Les dejo ya a ustedes para la parte de asistencia eso. Dale, gracias y que pasen una buena semana. Hasta luego. Chao. Muy bien, ahora vamos a estar enviando el